buenas tardes o buenos días, donde se conecten en la República Mexicana o en cualquier otro lugar de Latinoamérica. Bienvenidos a la 13ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias en Educación a Distancia en México, construyendo la educación 4.0. Es hoy un tema también muy importante, como lo hemos venido trabajando en las otras sesiones. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red Late, agradeciéndole a CUDI que nos permite llegar a todos ustedes y tener estos materiales como un repositorio para toda la comunidad académica. Martita, gracias. Marta Ávila, aquí tenemos a Lalo y a Quique, que nos apoyan todos los días en todos estos momentos de esta transmisión. La Red Late nos hemos enfocado, este comité, a generar estos espacios que también sientan los suyos para cualquier momento que quieran compartir sus avances en proyectos de esta construcción de la educación, de la Escuela 4.0. Hoy es el turno a la Universidad de Guadalajara, lo cual queremos agradecer y presentar al maestro Jesús David Salas Valle, que es nuestro ponente principal para el día de hoy, con un tema que ha estado ya en la agenda y está en la agenda de Horizon, en el último reporte que tuvimos este año, 2019, blockchain. ¿Y qué es blockchain? Pues vamos a entender qué es, y lo más importante es cómo la Universidad de Guadalajara lo ha podido aterrizar en un proyecto que pues hoy nos van a compartir esta metodología y los resultados y los retos, me imagino, que todavía tienen por alcanzar. Me voy a permitir leer algunos datos del maestro Salas, el maestro en tecnologías de la información, egresado del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Ingeniería en Computación y dentro de sus actividades relevantes en la Coordinación General de Tecnología de la misma universidad destacan analista en sistemas, Scrum Master, desarrollo y mantenimiento de sistemas para toda la Universidad de Guadalajara, y colabora en la Maestría de Tecnología de la Información de la misma universidad. Bienvenido, David. También va a estar parte de su equipo colaborador, la maestra Nayeli Briones, que también está aquí ya en pantalla. Y a ambos les damos esta bienvenida y agradeciéndoles como Red Late y CUDI el poder levantar la mano, es decir, ustedes levantaron también la mano para poder compartirnos en esta construcción de la Escuela 4.0. David y Nayeli, bienvenidos, siéntanse con esta comodidad académica de platicarnos cómo han desarrollado este proyecto de blockchain y que también en su momento pues podamos compartirlo con los que amablemente se han conectado o que también por las redes sociales lo harán lo propio para hacer un diálogo, un intercambio, con el fin que sea esto un material que sirva para la comunidad académica. David, Nayeli, bienvenidos y los dejamos en su espacio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues empecemos con la presentación. Vamos a compartir. Y de la información. Y hoy les hablaremos un poco respecto a lo que es el tema blockchain y cómo la universidad la incorporó esta tecnología dentro de sus procesos que mantiene tanto para los alumnos como para la parte administrativa, es decir, académica y administrativa. Hablaremos un poquito de lo que es la Universidad de Guadalajara, el blockchain como estrategia universitaria, la plataforma que se desarrolló, el sistema, le llamamos un ambiente integral de cómo varios componentes forman esta plataforma, cuáles han sido nuestros logros. Parte del éxito de esta implementación se debe a la administración del proyecto, por eso que mi compañera nos hablará respecto al proceso. Y bueno, hemos participado en algunos otros foros y algunos reconocimientos sobre nuestra plataforma. La Universidad de Guadalajara está ubicada en el occidente del estado de Jalisco. Es la segunda universidad pública en tamaño
más de 280,000 estudiantes, cuenta con 15 centros universitarios, un sistema de universidad virtual y un sistema de educación media superior con más o menos 172 espacios para bachillerato. En cada centro son autónomos, tienen su propia gestión, tienen su propia administración, tanto administrativa, académica y tecnológica. La coordinación general, la CGTI, es quien coordina a su vez estas otras, que le llamamos coordinaciones CTA, para los que administran cada centro universitario respecto a todo lo que es tecnologías. Ese es un ligero preámbulo de lo que es la universidad y entremos a lo que es blockchain. Aquí me gustaría aterrizar cómo es que nosotros adoptamos la tecnología. El primer contacto que nosotros tuvimos respecto a blockchain fue en la FIL del 2017, que se lleva a cabo también aquí en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, y hubo una ponencia respecto a este tema, y el ponente en su momento hizo referente a varios componentes tecnológicos, que si encriptación, que si sellos digitales, que las transferencias electrónicas, que si había incertidumbre o no de cómo se hacen las transacciones, que si son seguras o no. Y eso nos llevó a nosotros a concebir esta tecnología desde el punto de vista que nosotros ya contamos o hemos venido trabajando con este tipo de componentes a lo largo del tiempo en otros procesos, como llámese factura electrónica, timbrado de la nómina, que sigue siendo un CFDI, firma electrónica. Y entonces dijimos, pues muchos de esos componentes ya los desarrollamos, ya los implementamos en nuestros procesos, y era ver cómo nosotros lográbamos consolidar todos esos conceptos y formar una plataforma blockchain. La primera como incertidumbre que tuvimos, o el primer reto, fue hablar de lo mismo, porque si preguntamos a diferentes personas qué es blockchain, pues cada uno tiene una percepción diferente. Y entonces, en el boom de blockchain, gana mucho el concepto de lo que son las criptomonedas, que para una de nosotros la criptomoneda o en general es un contrato inteligente que funciona a través de una plataforma blockchain. Entonces, si nos enfocamos a la parte nada más de lo que es una plataforma blockchain, encontrábamos muchas instancias o muchas plataformas comerciales que se encuentran vigentes, llámese Bitcoin, Ethereum, entre otras. Pero todas están enfocadas a un ambiente financiero, todos manejan lo que es unas divisas electrónicas, y nosotros quisimos dejar a un lado la parte financiera, es decir, no necesitábamos ahorita a primera instancia tener una implementación de blockchain que me llevara forzosamente a tener una parte financiera. Entonces, ese fue nuestro primer reto, decidir qué plataforma utilizar. Al estar haciendo la investigación de qué plataforma utilizar, pues veíamos que al final de cuentas nosotros teníamos que invertir, llámese en Bitcoin, Ether, teníamos que comprar o invertir pues algo de dinero para poder hacer transacciones en las diferentes plataformas, ¿no? Y poder desarrollar un contrato inteligente, en el caso, por ejemplo, de Ethereum, pues nosotros teníamos que consumir Ether para poder hacer transacciones entre los diferentes contratos inteligentes, los cuales se desarrollan en Solidity. Todo eso tendríamos que incorporarlo a los diferentes procesos que la misma institución ya tiene. La Coordinación General de Tecnologías de la Información, de aquí en adelante me referiré como CGTI, da muchos servicios tanto a la parte administrativa como a la parte académica. Y siempre se nos complica adoptar tecnologías o instancias comerciales a nuestro proceso por la cuestión de la gobernanza que mantiene la institución. Entonces ahí fue nuestro primer, ¿cómo se llama? Nuestro parteaguas, hablar de lo mismo. Convencer al equipo de trabajo, a los directivos y a todos los que estuviéramos involucrados en el proyecto de mantener los mismos conceptos. Y aquí venía lo primero, que es blockchain, y muy burdo de mi parte podría decir que es un registro contable como muchas referencias se manejan, ¿no? O una base de datos distribuida, nada más. No lleva algo más complejo, nada más que la distribución de la información. Y aquí es donde empezábamos nosotros a entender y adoptar, de manejar tal vez un proceso o algo sistematizado a nivel de red, pues era así como de una forma distribuida, una parte, ¿cómo se llama?, centralizada, o comunicación entre los diferentes procesos mediante web services, etc. Entonces de ahí
Ya una vez definido nosotros y hablar de lo mismo, optamos por desarrollar nuestra propia plataforma, porque no hubo una inversión al principio, o no ha habido una inversión ahorita radical de recursos, puesto que ya, como mencionaba antes, cada centro universitario cuenta con su propio espacio tecnológico, más los que cuenta la coordinación general, más los que cuenta la parte administrativa de la universidad. Entonces nosotros asumimos que ya lo que es la conectividad, la red física ya existe, ya no tendríamos que invertir nosotros en una infraestructura para poder hacer la conectividad o ejercer lo que es una red. Simplemente montamos una capa de software que nos permitiera hacer lo que hace la tecnología blockchain, distribuir la información de manera segura y que ésta sea inmutable, es decir, que no pueda cambiar en el transcurso. Y si llega a cambiar la información, que la misma infraestructura, la misma plataforma, la misma tecnología de blockchain me pueda determinar en qué punto se rompió la información y en qué nodo. De aquí que tuvimos estas como beneficios que nosotros le encontramos a la tecnología blockchain, la cual nos permite colaborar con empresas, universidades o diferentes organizaciones, tener un control distribuido con participación de todos los interesados, mantener una red privada o pública o de manera híbrida, y veíamos que se puede aplicar en diferentes sectores como e-salud, e-gobierno, criptodivisas, etc. Lo primero fue determinar y invitar a los centros universitarios quienes formaran o quisieran formar parte de esta red. Actualmente ahorita contamos con 7 nodos de manera institucional, todos son de la UDG, más esto no quiere decir que no podamos nosotros incorporar a otros elementos o a otros nodos que estén fuera de la universidad. Más adelante veremos cómo hacemos esa incorporación. ¿Cuáles son los beneficios principales? El fortalecimiento de la confianza de los procesos de la Universidad de Guadalajara, una transmisión segura de la información, facilitación del control y verificación de los contratos inteligentes y una reducción de tiempo de desarrollo en la sistematización de procesos. Aquí me gustaría enfatizar, cada vez que nosotros desarrollamos o desarrollábamos un proceso o una sistematización de un proceso, cada vez nos conllevaba a estar repitiendo como los mismos procesos, los mismos códigos, los mismos aplicativos. Si hablara yo de factura electrónica o el timbrado de nómina o firma electrónica, lo que ellos tienen en común como común denominador es la encriptación de datos. Entonces, aquí ya se optó por tener de manera como centralizada un componente que me permita encriptar en diferentes formatos o en diferentes capas la información. Entonces, de ahí empezamos nosotros a desglosar qué componentes son los que conllevaban esta arquitectura o en su defecto poder hacer nosotros blockchain. ¿Cuáles son estos componentes que nosotros identificamos de manera muy general de lo que es una blockchain? Es decir, sabemos que debemos de tener una red distribuida y en una red debemos de tener cierta cantidad de nodos, ¿no? Es una manera finita de decir que ahorita nosotros tenemos 7 nodos, ¿no? Y puede seguir creciendo. Cada nodo debe de contar con los mismos componentes para hacer esa comunicación. Entonces, de momento ahorita tenemos esta red privada en la cual montamos la capa de software. En cada capa de software, es decir, montamos un servidor ya sea físico o virtual, una caja que ahorita mencionamos cuáles son sus características, y ahí mediante web services hacemos la comunicación. Esa comunicación de los web services tipo RESTful, hacemos lo que es para blockchain, uno de los elementos principales, no quiere decir que todas las implementaciones lo hagan de esta forma, pero lo general es mediante el algoritmo de Byzantinos. El algoritmo de Byzantinos es algo que se utiliza para hacer la distribución de información o procesos distribuidos. Esta comunicación distribuida lo hicimos mediante esta implementación o la incorporación de este algoritmo de Byzantinos. El siguiente nivel fue el componente de criptografía, en donde podemos manejar, ahorita lo veremos, los diferentes métodos de encriptación, un módulo de validación de la información, y todo eso nos conllevaba a lo que es el algoritmo de consenso. De aquí vienen las generalidades o varios de los conceptos que se manejan en blockchain. ¿Cuál era el algoritmo de consenso? Ahorita ya hay muchos modelos
para este algoritmo de consenso. En su momento los más sonados eran work of proof o work states, y ya hay una parte híbrida de ellos dos, que es más o menos lo que nosotros adoptamos. Entonces investigamos nosotros primero en qué consistía lo de work of proof o work state, y ahí es donde empezaba la parte directiva siempre a como sentirse un poco inquietos, porque es cuando se ve o dicen que se necesita mucho poder de cómputo por la parte de minería de datos. A nosotros, al descartar la parte financiera de las transacciones, es decir, ya no necesitábamos nosotros estar compitiendo para resolver un problema matemático, que es el que se utiliza para work of proof. Y entonces nosotros, al quitarle como esa parte compleja, dejamos una parte muy simplificada y funcional a la hora de hacer el consenso. En work of proof lo que hace es de que cada vez que llega una transacción, todos se ponen a competir por resolver un problema matemático, y el primero que resuelve ese problema matemático es el que determina el orden de la transacción o el que va a crear la cadena de bloques, y es el que le manda como demandar esa orden a toda la red para hacer la distribución de la información. Entonces, de ahí que se necesita como mucho poder de cómputo. Entonces, descartamos esa parte. En el otro algoritmo de consenso que mencionábamos, lo hacen diferente y no todos se ponen a competir. Lo hacen conforme a su jerarquía o a su nivel que tienen dentro de la red, que le llaman como tipo tokens. Esa parte de competencia, es decir, todos los que estén en este momento activos y el que tenga mayor jerarquía es el que puede tomar esa decisión y hacer el consenso. Entonces mezclamos nosotros un poco de los dos y decidimos hacer nuestro propio algoritmo de consenso, que ahorita lo detallamos. Ya entonces que tenemos la distribución de la información, ya viaja la información de manera encriptada, ya tenemos la validación, entonces a todo eso nosotros le llamamos el algoritmo de consenso, para que una vez que la transacción es aceptada por toda la comunidad, o en este caso toda la red, generábamos una cadena y en su defecto los bloques que conforman a la cadena. Estas cadenas o bloques para nosotros lo determina el proceso que inicia la transacción. Ahorita vamos a mencionar cuál es el proceso, que les adelanto que es el de entrega-recepción. Es el que nosotros tomamos para nosotros implementar esta tecnología. Es decir, cuando entrega-recepción inicia la transacción, y es la primera transacción, la red privada, nuestra plataforma detecta que es la primera transacción de un proceso que no está registrado, entonces en ese momento se genera nuestra cadena de bloques que nada más va a representar lo de entrega-recepción, y n cantidad de transacciones me irán generando un bloque. Entonces, mencionábamos, hasta aquí alguna duda, o quisieran resolver alguna duda, o continuamos, o que dejamos las, ¿cómo se llama? Las preguntas y respuestas al final. David, ¿por qué no continuamos para así ver todo el desarrollo? Yo creo que nos vas llevando muy bien de cómo lo van implementando y cómo fueron pues, poniendo estos retos de adaptación, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, retomamos la presentación. Entonces, nuestro primer componente que utilizamos en esta plataforma fue la distribución de la información. Nosotros, la mayoría de los aplicativos que hacemos para la institución están hechos en Java. Entonces, y como todo ya es web, necesitamos un servidor de aplicación que me permita gestionar las transacciones mediante este lenguaje de programación que es Java. Entonces, la comunicación la hicimos para facilitarnos la distribución. Hay un principio que entre los diferentes procesos sistematizados, la manera de comunicar un proceso a otro en implementaciones o lenguajes de programación diferentes es mediante web services. Y hablando de web services, tenemos dos jerarquías principales, o XML o un JSON. Uno me representa una tecnología SOAP y el otro me representa una tecnología REST, tipo stateless, REST tipo RESTful, que es con los JSON. Entonces nosotros decidimos que iba a ser mediante esa comunicación de JSON. Y aquí abrimos un pequeño paréntesis y decimos que JSON es simplemente una cadena de texto con cierto formato. Entonces lo que viaja entre un proceso y otro, o entre un servidor y otro servidor, o en específico entre un web service y otro web service, es una
cadena de texto, la cual lleva la información organizada de una forma, de tal manera que al saber cómo viene organizada, hacemos la comunicación entre estos procesos. Entonces, nuestra comunicación o nuestras puertas de enlace son los web services tipo REST, que es donde viaja la información de manera segura por el protocolo HTTPS. Contamos con un certificado para que sea un sitio seguro. Entonces, la comunicación entre nuestros diferentes nodos que conforman la red es mediante web services, y la información que viajaba o viaja dentro de uno y otro nodo es un JSON. De ahí, una vez que se recibe la petición del proceso hacia el nodo, de ahí hacia atrás, es decir, hacia la red, entra lo que es el algoritmo de Bizantinos. Este algoritmo de Bizantinos, su principio es de que nadie confía en nada. Y hace la analogía de que están en guerra y se tienen un comandante, un general y los capitanes, ¿no? Entonces la información tiene que llevarse de manera segura para poder atacar o retirarse de manera organizada. Pero se tiene la desconfianza de quién es leal y quién no es leal. Entonces, este algoritmo de Bizantino nos permite mandar o recibir información de seguro y tener la certeza que es confiable. Por eso es que la base o principio de la distribución en blockchain. Al hacer esta implementación, entonces, otro de los principios que tiene, este algoritmo es de que nosotros tenemos que saber de quién viene la información, es decir, conocemos y reconocemos el origen. De ahí que nosotros, como complemento a esta distribución de la información de este algoritmo, contamos con una lista blanca de los que componen a esta red privada. Más no quiere decir que conocemos el orden de la distribución, porque es, digamos, de manera aleatoria, pero sí conocemos el origen de quién manda la información, y al determinar que es un nodo válido dentro de esta red, la transacción se permite. Cuando decimos un nodo, mencionábamos que teníamos un servidor de aplicación. En esa caja, que ahorita para nosotros es un nodo, tenemos el servidor de aplicación, el cual está montado en un sistema operativo tipo Linux, que en este caso es un CentOS. Nuestro servidor de aplicación es un Whitefly, puede ser un JBoss, puede ser un Payara, puede ser un Glassfish, ¿no? Pero nos fuimos por Whitefly por la parte de las licencias, y en esta versión que es la 11.0, que aquí, aunque dice aquí que JBoss EAP, porque en su momento no se pagaba licencias, ahorita ya se tiene que pagar licencia, nosotros hicimos el cambio correspondiente para que fuera Whitefly, versión 11. Ahí es donde montamos nuestros aplicativos hechos en Java, en versión 1.8. Y entonces toda esta caja se replica en cada uno de los nodos donde se quiere correr la tecnología de blockchain o quiere formar parte de esta red privada. Es un decir, un centro universitario de la red universitaria se encuentra en el sureste del estado, otra en el norte, otra en el sur, otra en el oeste, más la parte central que tiene. Entonces, esa red física que ya está implementada por la propia institución, al tener estas otras capas o cajas donde montamos nosotros la capa de software, hacemos esta distribución y viaja de manera segura por el protocolo HTTPS. Entonces, nada más hacemos un entregable, que en este caso es un WAR, que es por parte del Java Enterprise, y se replica en cada uno de los nodos. Montamos una base de datos PostgreSQL, la cual también no se tiene que pagar licencia, y ahorita cuando hablemos de la encriptación, ahí hablaremos de las flexibilidades y bonanzas que nosotros tuvimos al hacer nuestra propia implementación. ¿Cómo funciona nuestro algoritmo, nuestro módulo de encriptación? Hay diferentes maneras de encriptar la información. Nos referimos a encriptar cuando puedo yo poner el clásico hola mundo y es visible hola mundo, pero yo al encriptarlo voy a ver una serie de garabatos o una secuencia de caracteres alfanuméricos que realmente yo no sé qué significa. En este caso es hola mundo. Entonces el hola mundo yo lo puedo convertir en diferentes encriptaciones. Cada modelo o cada implementación de esta encriptación lo hace a su manera, pero si yo lo encripto de una manera, el quien lo recibe debe de saber que lo encripté de cierta manera para poderlo desencriptar, si no, pues no habría esa comunicación, ¿no? Los principales que ahorita actualmente se utilizan es el SHA-256, el PKCS 7, 8 y 12, que estos ya tienen que ver con los certificados y las llaves privadas. Ejemplo,
Cuando nosotros trabajamos con factura electrónica o la firma electrónica, siempre lo hacemos a partir de un certificado público y una llave privada, la cual me permite desencriptar la información y así poder obtener dicha información. De esta manera, entonces, nosotros hicimos un módulo en el cual recibe una cadena y el sistema la va a encriptar en uno de estos formatos. Para el caso de blockchain utilizamos el SHA-256. Aquí en la lámina nos hizo agregar otro que es una encriptación de 2 vías. ¿Qué quiere decir esta de 2 vías? Que utilizábamos una semilla, la cual es única para cada nodo. Es decir, voy a tomar, por ejemplo, el disco duro, el número de serie que trae el disco duro es mi semilla para poder yo encriptar la información y poderla desencriptar, de tal manera que esa información nada más es encriptable en esa máquina, por llamarlo así. ¿Cuándo utilizamos esta parte de la semilla, de la encriptación de la semilla? Hagamos la analogía otra vez. Manda un nodo al segundo nodo, del nodo A al nodo B, hola mundo. Se encripta en SHA-256. Se desencripta, ya la tiene el nodo B. En el nodo B, yo ya la voy a ir a guardar a base de datos. Y alguien podría guardarla de manera del texto plano y se vería hola mundo. Entonces ahí ya estaríamos también nosotros exponiendo información, porque quien tenga acceso a la base de datos podría manipular y cambiar la información. De tal manera que toda la información sensible se encripta en base de datos. Y esta manera de encriptar es mediante esa semilla. De tal manera que si yo tengo hola mundo en el nodo A, va a estar encriptada y almacenada en base de datos de forma diferente a como la tiene el nodo B. Pero a la hora de ver si es lo mismo, cada quien desencripta con su semilla, la encripta en SHA-256 y la comunicación va encriptada de SHA-256 del A al B. Y al compararse determinan que es igual. Eso forma parte del modelo, del módulo o del algoritmo de consenso. De tal manera que todos estén hablando de lo mismo y estén llegando al mismo consenso o a la misma validación. Por eso mencionábamos que nuestro algoritmo, nuestra parte del consenso estaba compuesto por el módulo de criptografía, por nuestro módulo de validación, y ahí nos haría nada más falta agregar lo que es nuestra base de datos. Alguien purista nos podría decir, es que si es una base de datos distribuida, yo no necesitaría implementar una base de datos comercial, llámese ahorita PostgreSQL. Pero bueno, sabemos que no en medida que la red fuera creciendo, menos necesitaríamos lo de la base de datos, porque en el momento que se cae un nodo no, al reincorporarse a actividad dentro de la red, se sincronizaría. Este ejercicio o esta implementación también nosotros la añadimos a nuestra plataforma, de tal manera que cada vez que se ingresa un nuevo nodo a la red, se sincroniza con el resto de los demás y así todos tendrían la misma información. Si por algún motivo mi nodo no está disponible por N cantidad de tiempo, llámese minutos, horas, días, semanas, porque pasó algo excepcional, y en el momento que se incorpora, se sincroniza con el resto de la red. Pero toda esa sincronización se hace mediante esa distribución del algoritmo de bizantinos, se hace mediante el módulo de encriptación, se hace mediante el módulo de consenso, de tal manera que todos estarían hablando de lo mismo o manejando la misma información. Esto es decir, yo me desincronicé, estuve apagado N cantidad de tiempo, pero yo le quiero inyectar una información a uno de lo que se encuentra en la base de datos, que es referente a lo de entrega-recepción, ¿no? Y logré llegar a las tripas y llegué a modificar esa información. No porque yo modifiqué esa información ahí en base de datos quiere decir que ya va a ser válida para el resto. De ahí esto es como lo primordial en blockchain, que la información tiene que ser inmutable. De tal manera que en el momento que se reincorpora este nodo que estuvo N cantidad de tiempo fuera, y al comparar la información con los demás, la red privada, o en este caso esta plataforma, determinará que ese nodo está desincronizado y lo manda a sincronizar para que esté a la vez. Si cada vez que hay una transacción, este nodo siempre maneja información diferente, lo manda como a apagar y lo manda como a restaurar, de tal manera que se levanta como si fuera desde cero y tendría entonces la información que el resto de los demás.
Todo eso que les mencioné es nuestro algoritmo de consenso. ¿Cómo funciona nuestro algoritmo de consenso? Tenemos dos escenarios principales. Como ahorita tenemos nuestra red es de no más de 10 nodos, que es el primer escenario, se requiere que todos entren en el consenso, que todos entren en esta participación de llegar a lo mismo. Es decir, llega Hola Mundo, todos deben de encriptar Hola Mundo y deben de llegar a lo mismo. Si todos llegan a lo mismo, entonces esa transacción es válida y se pasa a su persistencia. ¿A qué me refiero con su persistencia? Se manda a guardar en base de datos de cada uno de los nodos. De tal manera que si yo tengo menos de 10 nodos activos, en este caso son 7, y 5 están nada más activos y los otros 2 no, los 5 deben de participar en este consenso. Escenario 2, yo tengo más de 10 nodos activos. Para no hacer trabajar a todos para llegar a lo mismo, entonces lo hicimos como de una manera más simplificada, más consensuada. Siempre se va a requerir el 70% de los nodos activos, y de esos que están activos a la hora de la participación no solo van a trabajar únicamente el 70% de los participantes, entonces es el 70 del 70. De esa manera no hacemos gastar recursos o esfuerzos, hablando computacionalmente hablando, de los nodos. Si tuviéramos el día de mañana, no sé, 500, 1000 nodos, para no poner a trabajar a todos en el Hola Mundo, solo va a trabajar el 70% de esos que están activos. De esos que ya están del 70% en el consenso, solo el 70% va a hacer la validación. Esta manera ya quedó sistematizada en nuestra red privada. Entonces, nuestra cadena de bloques dijimos que se iba a crear a partir de la primera petición o de la primera transacción por un proceso sistematizado. Ahorita le llamamos entrega-recepción, podría ser controles, servicio social, podría ser un aspecto financiero, etc. Pero nos enfocamos en el de entrega-recepción. Ahorita les explicamos en qué consiste. En blockchain, la primera transacción debe de estar almacenado en el bloque 1. Por default, siempre en cualquier cadena de blockchain se crea el bloque génesis o el bloque 0, el cual tiene, si se fijan en la parte donde dice hash anterior, está en 0, es decir, no tiene una referencia hacia atrás. Tiene un hash, que es lo que representa ese bloque génesis 0, que siempre va a ser de manera diferente. Este hash es a lo que nosotros le llamamos encriptación. La información que reside en ese bloque, en esa máquina, es única y entonces nadie va a tener la información. Y ahorita veríamos cómo cambia o podría cambiar la información. Entonces, cualquier transacción que se inicie en un proceso empieza en el bloque génesis 0, inmediatamente se crea el bloque 1 y en este bloque 1 vamos a almacenar la transacción que llegó de entrega-recepción. Que sigamos a nuestro ejemplo de Hola Mundo. Entonces, Hola Mundo se encripta, se almacena, y entonces el bloque 1 trae la referencia del bloque 0, que en este caso es el bloque génesis, y va a tener la referencia del siguiente nodo. Y entonces así nosotros vamos a ir haciendo la relación de nuestros bloques a las cadenas correspondientes. Nosotros le dimos el orden de que cada proceso tendrá su propio bloque. ¿Cómo determinamos cuándo pasamos del bloque 1 al bloque 2, al bloque 3 y así sucesivamente? Cada 25 transacciones nosotros vamos a generar el siguiente bloque. Una vez que se llenan esas 25 transacciones es cuando la 26 me va a generar el bloque 2. Cuando a transacciones llamamos la información primordial, la información rescatable, la información que decide el proceso almacenar o guardar. Esa información se almacena y se guarda en la parte de las transacciones, y cada vez que se genera esas transacciones me va a ir generando un hash diferente. Mi hash del bloque se genera conforme a la información que va conteniendo en esas transacciones. Algo que también es importante mencionar en blockchain, otro de sus componentes tecnológicos es lo que es el árbol de Merkle. El árbol de Merkle es un árbol binario, no forzosamente tiene que ser binario, pero en la mayoría de las implementaciones es binario y balanceado. Llega la transacción 1 y se genera su hash de esa transacción Hola Mundo y representa una cadena alfanumérica que no sabemos, ¿no? ¿Qué representa? Llega una segunda transacción.
la unión de estas dos transacciones hasheadas o encriptadas, el resultado de esa como mezcla de la transacción 1 de la transacción 2, hablando de de su parte encriptada, me generan una tercera encriptación que representa el nodo de mi árbol binario, es decir, el resultado de la transacción 1 y 2 de su hash me genera el nodo raíz que está también hasheado. De esa manera que cada vez que vayan llegando a las transacciones, se van a ir hasheando las transacciones, se van a ir fusionando a su par con la correspondiente y me va a ir generando de manera dinámica el nodo raíz de mi árbol. Y nos preguntamos para qué sirve esto. A la hora de yo buscar una transacción en mi blockchain, en mis diferentes cadenas, en mis diferentes bloques, en mis diferentes transacciones, es una manera rápida de identificar esa transacción y decidir si es válida o no. Es una manera como de hacer un índice en una base de datos transaccional. Es una manera rápida y eficiente de obtener información y sabemos que es segura, porque al comparar es más fácil comparar lo que representé de mi proceso de una cadena a un hash corto de 32 caracteres. Eso es como la parte técnica que visiblemente no la podemos a lo mejor nosotros corroborar de que sí es válido o no. Entonces hicimos un módulo de validación en donde podemos validar cadenas, podemos validar bloques o validar transacciones, y esto me va a decir si es válido o no esa cadena, ese bloque o esa transacción en mi plataforma de blockchain. Obviamente esto lo tendríamos como a nivel como de alguien que tiene ese rol o para poder estar monitoreando. Sin embargo, no quiere decir que esté sistematizado y que tenga la comunicación sistematizada para que cada proceso pueda validar si la información o no es válida. En nuestra plataforma, en el de entrega-recepción, que su acrónimo es 0, estaríamos viendo así la información. El bloque 0, perdón, en este caso es bloque 2, tiene su hash, que es la primera, el segundo renglón. Ese es como su identificador del bloque dentro de la cadena de bloques. El hash anterior es el que me representa cuál es su bloque anterior, en este caso el bloque 1, y el hash Merkle es el que les estaba comentando ahorita, es el que me representa mi nodo raíz de todas mis transacciones. Habíamos dicho que cada bloque va a tener 25 transacciones, cada transacción está hasheada y la fusión de esos hashes me van a ir generando ese nodo raíz. Entonces ese nodo raíz es el que representamos como el hash Merkle, y a la hora de que llegue una transacción lo podríamos identificar o llegar de una manera más rápida a decir si una transacción no es válida o no dentro de mi cadena de bloques o dentro de mi bloque. Tenemos un proceso de alta y baja de nodos. ¿Cómo podemos incorporar o no nodos a nuestra red? Hay una serie de políticas para este proceso. ¿Qué debe de hacerse para incorporarse a nuestra red? Debe de tener el sistema operativo mencionado hace ratito, que es CentOS, debe tener un servidor de aplicación Wi-Fi en su versión 11 con Java JDK 1.8. Nosotros les proporcionamos el aplicativo o el ejecutable de esta plataforma para que sea desplegado en ese nodo, y la CGTI o la Universidad de Guadalajara estará proveyendo estos certificados seguros para que los puertos o los protocolos de HTTPS sean reconocibles por los diferentes navegadores como Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, etc. Entonces, ya que pasa esa serie de pasos donde ya la institución que quiera incorporarse tiene configurado, nosotros les proporcionamos la guía de instalación, el cómo se configura, se les proporciona el certificado, y una vez que pasa eso, de manera sistematizada generamos esa lista blanca que se distribuye en la red mediante este aplicativo sencillo donde incorporamos un nodo o desincorporamos un nodo y podemos ingresar únicamente un monitor. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ese monitor. De tal manera que aquí esa distribución de esa lista blanca se hace en toda la red. Y la mejor manera de que nosotros asumimos que nuestra plataforma era funcional y estaba haciéndolo de manera coherente y correcta es de que existe la cadena de bloques para los servidores, para la incorporación y desincorporación de los nodos. Es decir,
Este aplicativo sencillo de alta y baja de nodos usa a su vez la plataforma de blockchain que nosotros desarrollamos e implementamos en la institución. De tal manera que aquí podemos registrar el servidor, ya sea en dominio o en IP. Le vamos a asociar una aplicación, por en este caso entrega-recepción, y le diríamos, pues como puede haber varios aplicativos con el mismo nombre, pues hacemos una discrepancia entre qué servidor pertenece a qué aplicativo y así no habría problemas en su generación de los bloques o cadena de bloques. Entonces todo esto nos conllevó prácticamente más o menos un año diseñar, desarrollar, implementar y la puesta en producción de este sistema, de esta plataforma de blockchain. Pero lo más complejo en este diseño, en este desarrollo, en esta implementación, fue romper como la idea de que blockchain son criptomonedas. Y no. Eso es lo que a mí siempre me ha querido que se domine, que quede plasmado en los que nos metemos a esta tecnología, que blockchain no es sinónimo de criptomonedas. Blockchain es una plataforma que me permite hacer que la información sea distribuida, segura e inmutable, es decir, no cambia la información en la red. Ya habíamos mencionado que las criptomonedas es un contrato inteligente que se ejecuta sobre esta plataforma, que gracias a esta plataforma de blockchain, los contratos inteligentes ahorita en la actualidad se pueden hacer de una manera más sencilla, ya que los contratos inteligentes han venido trabajando desde hace muchos años, pero costaba trabajo darle su implementación porque no contábamos con este esquema de seguridad. ¿Qué es un contrato inteligente? Es igual, si lo viéramos como un contrato legal, necesitamos de 3 personas, el interesado, como el juez, el que le da la validación y el quien recibe el beneficio, ¿no? En los contratos inteligentes quitamos esos 3 actores y los contratos se ejecutan por sí solos de manera sistematizada. Un contrato inteligente puede caducar de 2 maneras. Por una fecha, es decir, un timestamp o una fecha finita, en ese momento termina mi contrato, deja de ser válido, o en su defecto porque hubo la sucesión de ciertos eventos y el cumplirse de todos esos eventos, ese contrato se caduca. Lo que hace este contrato en una red blockchain es estar monitoreándose a sí mismo de si sucede o el evento o sucede la fecha. Y en el momento que sufre un cambio o debe de hacer un cambio este contrato, se replica la información en la plataforma blockchain. De tal manera que nuestro primer contrato inteligente, por llamarlo así, hecho a la medida, es decir, no contamos todavía con una plataforma para generación de contratos inteligentes de manera sistematizada, es decir, cada proceso debe de hacer como su lógica de negocio, sistematizarla y ya nada más conectar hacia la blockchain. Parte de nuestros entregables de esta plataforma blockchain fueron unos ejecutables que en Java son jars, y entonces los incorporan a su proyecto para poder hacer la comunicación a la plataforma. Todas las transacciones viajan mediante ese componente. Estamos trabajando para que aquellas plataformas que no están hechas en Java y no puedan consumir este JAR, bueno, mencionábamos que la comunicación entre los diferentes procesos sistematizados implementados en tecnologías diferentes se hacía mediante web services. Estamos trabajando entonces en los web services para que la comunicación entre aquellos procesos que no están hechos en Java puedan sumarse a esta tecnología. Entonces, como nuestros procesos, la mayoría sí están hechos en Java, el de entrega-recepción fue el primer sistema que nosotros incorporamos a blockchain. Igual le puedo compartir la palabra a Nayib para que nos explique en qué consiste el proceso de entrega-recepción. Bueno, el proceso de entrega-recepción se elaboró un proyecto para llevar a cabo la automatización de un proceso que se hacía de manera manual a lo largo de los años. Es un sistema hecho a medida para la Contraloría General de esta institución, en la cual llevan todo el seguimiento, el control y el registro de la entrega-recepción entre los puestos administrativos directivos de mando de uno a otro. Cada vez que se da un cambio administrativo se tiene que entregar todo lo que comprende los temas financieros, patrimoniales, de recurso humano y trámites administrativos que ya se llevaron a cabo, que están pendientes o que se tienen que generar después de la fecha límite de una entrega-recepción.
¿Cómo nace? Cada dependencia tiene un expediente, tiene un folio asignado que es irrepetible, son folios se reinician de manera anual por cuestiones de organización que así lo dictó la Contraloría General. Se genera ese expediente, se conforma de 37 formatos, cada expediente de cada dependencia, cada dependencia tiene un titular. Una vez que se llena toda esa información, el contralor asignado a la validación de esa información valida cada uno de sus formatos, se hacen migraciones e interacciones con otros sistemas de la institución, como son los sistemas de recursos humanos, el sistema patrimonial y el sistema de facturación electrónica que comentó David. Una vez que está toda la información registrada y una vez que está validada por el contralor, se hace el cierre de este expediente, considerado en blockchain como una transacción. Se cierra, se valida y se alimenta con un documento que ya tiene una firma autógrafa, que es una acta donde se hace constar qué es todo lo que comprende ese expediente con ese folio específico. Y una vez que se sube, se cierra ya por completo, se finaliza por completo el expediente y ya no se modifica ninguna información. Se queda todo un histórico en el sistema para ir viendo los cambios que sufre de coordinación, de administración de periodos administrativos de uno a otro, para tener la referencia que si ha crecido el presupuesto, las cantidades de bienes patrimoniales, si la plantilla de recursos humanos ha aumentado o ha disminuido y quiénes han ido ocupando dichas plazas. Una vez terminado el expediente, se manda al histórico y cuando llega el nuevo coordinador o el nuevo mando, tiene que hacer la revisión de ese expediente, dar por aceptado que es lo que está recibiendo e iniciar su proceso de administración, y cuando él deje el puesto tiene que volver a generar otro expediente. Muchas gracias, Nayib. Entonces, todo ese proceso de entrega-recepción es largo, se lleva ahora sí que de manera sistematizada en un proceso, y el resultado de ese proceso a la hora de que se cierre el expediente es lo que nosotros subimos a blockchain. De tal manera que el día de mañana, si alguien quiere pasar de listo y hace un cambio en los documentos dentro del proceso de entrega-recepción, a la hora de que se toma la fotografía de esa información otra vez y se compara con lo que está en la plataforma de blockchain, podríamos determinar que esa información ya no es válida. Entonces, podríamos también determinar que fue manipulable la información de este lado. Entonces, este mecanismo de blockchain nos va a permitir decir si algo es válido o no a primera instancia. Entonces, el primer componente que sumamos a esta plataforma de blockchain fue el de entrega-recepción, y agregamos otros dos componentes. Un monitor, también hecho a la medida por la parte de la Maestría de Tecnologías de Información con sus estudiantes en su momento, y una comunidad SNMP con la herramienta PRTG, el cual uno me permite hacer un monitor lógico, es decir, de software, y el otro me hace un monitor a nivel de infraestructura. Bueno, esto ya no lo explicó ahorita Nayib. En el proceso de entrega-recepción, entonces, los diferentes actores son las diferentes dependencias que conforman la institución, y a la hora que un directivo o un ejecutivo entra o sale de un cargo, se corre este proceso, se entrega en los diferentes rubros cierta información. A la hora que culmina ese proceso es lo que nosotros subimos a la plataforma de blockchain, y en cualquier momento en una auditoría podríamos determinar si la información cambió o no. Esta es una imagen de nuestro sistema de entrega-recepción en el cual podemos validar si la información es válida o no en blockchain, porque mencionábamos hace rato que dejamos los mecanismos o los componentes necesarios para hacer esa comunicación y esa validación. Este sistema de entrega-recepción se sumó a la red privada de blockchain, es decir, uno de los requisitos es de que formen parte de la red para poder hacer uso de la misma. Entonces, aquí podemos ver en la primera pantalla, decimos que si esa transacción es válida, y en una segunda nos podríamos alertar de que la información ya cambió. Desde que cambien la base de datos, o la información en base de datos, lo cambiaron de forma sistematizada, o como haya sido el cambio de la información de un expediente ya cerrado en entrega-recepción, ya va a diferir a cómo se tiene en blockchain. El impacto que se tuvo de implementar blockchain con entrega-recepción
fue de 2.916 usuarios y en su momento, porque ya este corte fue hace un par de meses, fue de 4.356 expedientes, pero cada determinado tiempo, pues estas métricas o esta numeralia van cambiando. Nuestro primer monitor dijimos que era la parte lógica o la parte de una implementación de software, el cual fue hecho en Python 3 con un componente de Falcon Framework, un PostgreSQL y React. ¿Qué hace este monitor? Simplemente de manera externa la implementación que se hizo de blockchain, poder monitorear si las transacciones, si los bloques o las cadenas son válidas para ver qué nodos están habilitados en la red y qué nodos se encuentran desincronizados y se encuentren implementado, desplegado en un servidor diferente en el cual se encuentra todos los principales nodos de la red privada. De esta manera dejamos desacoplada la implementación y nada más hacemos la comunicación mediante estos web services. Entonces aquí está hecho en Python y nuestra red privada está hecho en Java, pero mediante esa comunicación web service podemos determinar si algo es correcto o no. Y entonces estos fueron los componentes. La arquitectura fue en 3 capas como un modelo MVC. Se estaría viendo así. Nuestra primera pestaña en este monitor me dice qué nodos se encuentran activos y cuáles no. Como está de manera muy evidente, en verde nos estaría mostrando qué nodos están activos y en rojo cuáles no. De los que se encuentran activos, necesitamos ver cuáles se encuentran sincronizados, es decir, tienen la última versión en el sentido de información. Todos contienen la misma cantidad de cadena de bloques, los mismos bloques, las mismas transacciones, y nos dirían en un rojo o verde si están sincronizados o no de aquellos que están disponibles. Y el último, validar directamente transacciones. Esta implementación se hizo por parte de la MTI, de la Maestría de Tecnologías de la Información, por 3 estudiantes, y pues la incorporación a la plataforma fue realmente muy sencilla. Y el segundo monitor es mediante una comunidad SNMP, que es simplemente un protocolo que me permite como administrar de una manera sencilla lo que es mi infraestructura de red, ¿no? ¿Qué máquinas físicamente en la red por IPv4, por IPv6 están comunicadas? Al crear una comunidad de SNMP para blockchain, me permite monitorear mediante la herramienta PRTG Network y monitorear más de 100 sensores. Mientras yo no consuma esos 100 sensores, es gratuito. A partir de 101, esos ya me empezarían a cobrar los sensores utilizables. Pero se escogieron como RAM, el uso de CPU, de disco, temperatura, etc., para monitorear nuestra red. Y así sabríamos, en el momento que el monitor me dice, el lógico, el de software, que un nodo no está activo, me lo pone en rojo, como complemento en esta herramienta de PRTG, yo podría determinar el por qué. O simplemente la consola se cayó de mi servidor de aplicación, simplemente si está fuera de línea, en la caja completa, o no hay conectividad, o no tiene disco, no sé, N cantidad de factores, ¿no? Pero ya me orienta de una manera más rápida y precisa a determinar por qué un nodo está activo o no. Y ¿cuáles fueron nuestros logros obtenidos? Uno, lo más rescatable desde un punto de vista muy técnico, es el que pudimos nosotros desarrollar una implementación de blockchain hecha a la medida, que no tuvimos que utilizar una plataforma, ¿cómo se llama?, comercial. Eso no quiere decir, porque en un esfuerzo, junto con la maestría, con un tesista, se logró tener la comunicación de nuestra plataforma privada, no comercial, con una comercial, que en este caso fue Ethereum, con la máquina virtual de Ethereum. Este chavo lo que hizo fue hacer una comunicación entre esa máquina virtual y nuestra plataforma. Entonces, de tal manera que también es interoperable las redes blockchain. Hay un esfuerzo, se está tratando de buscar en un estándar a nivel, por así que de manera global, para que sean interoperables las diferentes plataformas de blockchain. De tal manera que sí logramos nosotros tener esa interoperabilidad con Ethereum en su máquina virtual. Eso es lo más rescatable, ese fue nuestro primer logro. El segundo es mantenernos hablando como institución en vanguardia en el uso de las tecnologías, en la innovación, y que a nivel de América Latina en su momento fuimos la primera en tener una red
privada hecha a la medida, es decir, la que se implementó, se desarrolló y se diseñó con los esfuerzos institucionales. El tercer aspecto es haber utilizado una infraestructura físico-virtual existente. Esto quiere decir que no tuvimos que tener de momento ahorita una inversión en adquisición de nodos, de software, de red, de cableado, etc., sino utilizamos los mismos componentes que ya contamos para montar esta plataforma y que se pueda propagar a las otras instituciones fuera de la Universidad de Guadalajara, en donde pues simplemente es tener componentes que prácticamente ahorita son de uso libre, ¿no? Por el tipo de licenciamiento que estamos trabajando. Y se impactó una gran parte de la comunidad universitaria por su influencia transversal en la seguridad de la información. Porque siempre está la espinita del usuario final de si la transacción fue válida, si se hizo o no se hizo, que si alguien la pudo manipular o no. Entonces, esa incertidumbre que a veces se maneja a nivel de usuarios, se logró como contener y darle como esa seguridad al usuario de que todas sus transacciones son seguras y de que la información es inmutable. Y le regreso la palabra a mi compañera Nayeli para que nos explique cómo se llevó la administración del proyecto, el cual desde mi punto de vista fue como clave para el éxito de este proyecto. Bueno, voy a ahondar un poquito en el contexto de la Coordinación General de Tecnologías de Información. Esta coordinación brinda un sinnúmero de servicios, tanto de red, telecomunicaciones, así como desarrollo de software. Para llevar ese otorgamiento de servicios se trabaja a través de la implementación de proyectos y trabajamos con una metodología que es la del Pinbook y metodologías ágiles. En este caso, por la complejidad y la magnitud de este proyecto, se tomó la decisión de llevar la gestión y la implementación a través de la metodología del Pinbook, la cual es un compendio de buenas prácticas que nos ayudan para la gestión, administración y dirección de proyectos, contemplando o identificando 47 procesos que los distribuyen en 5 grandes macroprocesos generales, los cuales son iniciación, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Estos nos permiten que en la parte de iniciación, como lo dijo David, se hace un anteproyecto, se hizo toda una evaluación, un diagnóstico, una investigación de las tecnologías existentes, que era más viable implementar en la institución por la distribución física, la complejidad de la red universitaria, de los diferentes campus, de la localización geográfica de cada uno de ellos y la cantidad de usuarios que tenemos. En la parte de planeación se establecieron muy definidos cuáles iban a ser los entregables, la cantidad de usuarios que se iban a sumar, quiénes iban a conformar el equipo. Todo el uso de esta metodología nos ayuda en gran parte a minimizar los riesgos y dar un poco de certidumbre en cuanto a cómo se va a llevar el proyecto, cuál va a ser su construcción, sus entregables, en qué momento lo vamos a entregar y cuál va a ser el proceso o el procedimiento para que ahora utilicen este nuevo servicio nuestros usuarios. Dentro del proyecto se determinaron 3 grandes entregables, que fue hacer la implementación de la red privada de blockchain. Cuando ya se determinó qué tecnología se iba a utilizar, quiénes iban a participar, si la red iba a ser privada o pública. Una vez que se determinó eso, su primer entregable fue la red privada de blockchain. Posteriormente se hizo la incorporación del monitor, como ya dijo, para hacerle el monitoreo tanto lógico como físico, quiénes iban a tener acceso a esos monitores y cómo deberían de acceder a la información, y la integración de un servicio. En este caso, como ya comentamos, el primer servicio que se integra es el sistema de entrega-recepción. La plataforma de blockchain y el proyecto se dejó abierto para incluir más servicios. Por ejemplo, puede ser el sistema que ya opera, el sistema de servicio social, el sistema de prácticas profesionales, e incorporando tal vez en un futuro sí la parte de la criptomoneda en cuanto a que funcione como esa moneda de cambio no tangible, pero que que ayude a hacer de manera cuantitativa y que sea evidente para el usuario final, los alumnos se den cuenta de cuál es el beneficio y de cómo blockchain les apoya a ellos en sus procesos escolares y académicos. El proyecto se manejó con estos 3 entregables en un aproximado de 300 actividades, incluyendo la parte de las tendencias tecnológicas,
y a la visión de la institución con esta implementación. Parte de esta implementación nos ayudó a aumentar la parte de la seguridad de la información. Nosotros también nos manejamos bajo un sistema de gestión de la seguridad de la información. Se busca la certificación con la finalidad de dar la certidumbre a todos los usuarios y a los académicos que su información es segura y es confiable, que no la van a modificar, no cualquier persona que tenga acceso a un sistema o que por error tenga privilegios a un sistema, no por tener privilegios van a tener acceso a hacer la modificación de los datos. El proyecto se llevó o se ejecutó con la participación de 34 colaboradores de diferentes áreas de la universidad. Fue personal de aquí de la CGTI, participaron personal administrativo y académico de diferentes CTAs. Son coordinaciones de tecnologías de aprendizaje que corresponde uno a cada centro universitario. En este caso participaron solamente del Centro Universitario del Sur, Centro Universitario de Tonalá, del Centro Universitario de la Ciénega y de Ciencias Sociales y Humanidades, así como personal de la Coordinación de Cómputo Informática del Sistema de Educación Media Superior. Se sumaron a nosotros becarios y prestadores de servicio de las carreras de computación y carreras de ingeniería industrial de CUSEI, y como parte de las personas que desarrollaron el proyecto fueron estudiantes de la Maestría de Tecnologías de Información del Centro Universitario de CUSEA. Fue una gran labor coordinar a tantas personas. No todas las personas estuvieron físicamente en la CGTI. Cada quien, tanto los estudiantes como el personal, tenían sus actividades laborales, y además el rol que tenían o la participación que fungía dentro del proyecto era muy importante. Entonces la comunicación se vio un poco atropellada por los tiempos, por la localización de las personas y por la complejidad como tal del proyecto. Es por ello que se fue a más de un año el lograr la liberación e implementación de la red privada de blockchain y la suma de un servicio a través de nuestra red de blockchain. Bueno, es una pequeña gráfica de los participantes, de quienes fueron los que nos ayudaron a llevar a cabo el proyecto. Dentro de la red privada de blockchain, como comentó David, no solamente se trabajó, se desarrolló y se implementó, se hizo una gran labor de tallar lápiz, de hacer un proceso de establecimiento de procesos y procedimientos, marcar políticas y lineamientos para quien quiera participar y quien quiera incorporarse con algún nodo, llámese otro centro universitario, otra dependencia universitaria o instancias externas. Ya se tiene todo un expediente, ya se tiene todo un proceso marcado de cómo poder incorporar los nodos, cuáles son las políticas que tienen que seguir, cuáles son los lineamientos, qué sí se puede, qué no se puede, porque todo esto tuvimos que basarlo sin todo apegado a la normativa institucional y sin invadir un poco las funciones y atribuciones de cada una de las coordinaciones. A pesar de que la Universidad de Guadalajara es una institución grande y que se rige por procesos institucionales, cada centro universitario tiene funciones y atribuciones, son autónomos hasta cierto grado en la gestión de sus recursos materiales, de sus recursos humanos, y aunque nosotros como Coordinación General de TI somos integradores de un comité y somos quienes suman la parte tecnológica de todas las tecnologías que se habilitan a través de la red institucional, cada centro universitario tiene sus recursos propios como para implementar servicios y tecnologías en sus sedes, en sus campus universitarios. Una vez que implementamos todo, que ya se está utilizando, hemos hecho la participación, se hizo como parte de las políticas de esta institución, se hizo el registro ante el Instituto Nacional del Derecho del Autor. Cada sistema que se saca o que se pone en productivo, se hace todo el proceso ante este instituto para hacer el registro de autor del sistema, del código y de todo lo que se implementa.
Hemos participado en foros o en encuentros de TI, en este caso, en este año en Talentland, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, se lanzó un reto para blockchain, para que participaran estudiantes tanto de la institución como de otras instituciones privadas de aquí del estado de Jalisco. Se participó en TICAL 2018-2019 llevándonos el reconocimiento por la innovación tecnológica en la institución. Se lanzó también el concurso para NUYSTIC 2019, para YouGov 2019 y para las más innovadoras de IT en el 2019. No es un trabajo sencillo, es un trabajo complejo, ya que uno en estos encuentros de TI lanzas tu proyecto, lo propones y hay un comité evaluador quien determina si eres o no acreedor a un reconocimiento, a una mención especial de acuerdo al trabajo y al impulso que hizo o todo el esfuerzo que hizo la institución y el equipo de trabajo para llevar a cabo un proyecto, para terminar de implementarlo y que fuera un caso de éxito. No sé si quieran pasar a la parte de dudas, preguntas. Pues muchas gracias, David, Nayeli. Nos han presentado pues todo el reto tecnológico. Hemos estado revisando quienes están conectados pues a otro perfil de nuestras instituciones educativas, que todo es esta parte de construcción de los sistemas que todos requerimos, y creo que ustedes están, como ustedes lo mencionan, siendo vanguardia en utilizar esta tecnología, en esta seguridad de la información, y que hoy está aplicada en el ámbito administrativo, muy importante, puesto que como universidades públicas tenemos una responsabilidad social con las contralorías y todo el manejo de recursos y todo lo que de una manera nos hicieron favor de comentar. Yo quiero abrirlo a la participación de nuestros participantes que están conectados en la videoconferencia, quien guste hacer una retroalimentación o quienes de una manera poner alguna reflexión o pregunta para el maestro David o para la maestra Nayeli, y así como en las redes sociales. Solo abran su micrófono y les damos la palabra. Alberto Casimiro dejó una consulta en el chat. Pregunta, ¿y los contratos inteligentes ya están en norma ISO? No, desconozco realmente si están en ISO, pero sí se está buscando que sea común, que se busque un estándar para poder hablando de lo mismo. Ahorita mencionábamos hace ratito esa parte de interoperabilidad en las diferentes plataformas, pero yo puedo tener a lo mejor un contrato inteligente hecho en Solidity, que es el de Ethereum, y a lo mejor no se va a poder ejecutar en la plataforma de Bitcoin o viceversa. Entonces, sí hay un esfuerzo grande, se ha venido trabajando en la parte comercial o privada para tener esa interoperabilidad. Hay ciertas plataformas que ya empiezan a hablar de lo mismo entre ellas, hablando de sus contratos, y es lo que se está buscando. Desconozco realmente si ya estén a nivel del ISO, pero sí hay un esfuerzo significante pues, para estandarizar el uso de los contratos inteligentes. Gracias, David. ¿Quién más, Martita? ¿Tenemos comentarios? ¿Pueden abrir su micrófono? Mientras que se animan, David, me parece, yo creo que esto de los contratos inteligentes va a ser algo significativo para nuestras gestiones, puesto que hablando de la experiencia que tengo en la UNAM, pues nos tardamos diferentes estancias para poder llegar a tener estos contratos que a veces limitan el desarrollo de proyectos. Pero más sin embargo, mi pregunta y reflexión va, y lo mencionaron ustedes, de ampliar esta tecnología en los servicios académicos. Nosotros me gustaría la reflexión de ustedes en el ámbito de la modalidad no escolarizada, que es la que está en la ley, pero la denominamos educación a distancia, virtual, mixta, la que sea.
en la trayectoria del estudiante desde el ingreso, la permanencia y la salida. Me refiero mucho al reto de las instituciones de cómo dar la inscripción con los documentos digitales, puesto que recordemos que nuestros estudiantes nunca pisan la institución donde estudian y pueden estar en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, ¿qué tanto nos ayudaría esta tecnología? En su permanencia, en las actas, las calificaciones. La UNAM es una universidad que tiene su firma digital, la verdad que maravillosa, es decir, calificamos de una manera ya ágil, sin tener que ir a la sala de firmas, pero hay otras instituciones que esto les cuesta mucho trabajo tener la autenticidad de esas firmas, y más en las privadas que tienen que darle un reporte a la SEP. Y la última, los exámenes de grado, ¿no? Que los votos, yo lo digo abiertamente, hace unos meses todavía me fueron a tocar a mi casa los estudiantes para que les firmara mis votos, porque pues ya de una manera yo estoy en un proceso distinto de trabajo, y eso es muy lamentable todavía que pues no se garantice la confiabilidad de estos trámites, que quienes me conocen y doy los talleres y conferencias, evitar que el alumno vaya a la ventanilla 8. Bueno, con respecto a lo que comenta sobre la firma electrónica, sí es importante mencionar, sí es un poco tortuoso la implementación de una firma electrónica en las instituciones educativas públicas, y más cuando son tan grandes. Las cuestiones legales no solamente es la implementación tecnológica para el sellado y para el firmado, el timbrado del documento per se, sino toda la parte legal de los contratos, de quién es válido, quién sí debe de firmar, quién no. Finalmente las firmas electrónicas son personales, tú vas a firmar con tu nombre y tu apellido, y hasta qué punto, cuando dejas de pertenecer a la institución educativa, a la institución pública, tú llevas tu firma electrónica, y cómo manejar y cómo firmar o establecer en papel un procedimiento de en qué momento te desincorporas de la institución, y ahora quién lo va a hacer de manera inmediata o de manera transparente. Ahora quién entra a hacer esa firma de esas actas, llámese de esos CARDEX, de esos exámenes de grado, con esta parte del ahorro de papel, de la parte de economizar los pocos recursos que ya se otorgan a las instituciones. Cómo hacer o cómo establecer, quién establece esos procesos y quién debe de firmar, y evitar tal vez tanta firma, porque sí también somos algo burocráticos en esa parte. ¿Quién va a ser nuestra entidad certificadora? Si es el SAT, la Secretaría de Educación, o sea, ¿quiénes nos avalan que nuestra firma electrónica es válida al exterior, no solamente al interior de la institución pública? También cabe mencionar, hay otro concepto que se llaman blockcerts. El TEC de Monterrey creo que está sumado a esa tecnología de blockcerts, y otras universidades fuera del país, en el cual mantienen como un expediente de lo que es el estudiante, y es una manera de que el estudiante puede llevar como su currículum certificado por las diferentes universidades que están sumadas a esta plataforma que son blockcerts. Entonces, la tecnología o la analogía que quiero hacer es de que llámese blockchain o como fuese, tener ese mecanismo de poder que la información que estamos cotejando sea válida. Entonces, lo importante es siempre tener el medio o el mecanismo que me permita validar la información, y tener la certeza de donde lo estoy validando tenga la garantía por parte de las instituciones que representan dicho mecanismo. Entonces, con blockchain tendríamos esa garantía de que la información es inmutable, es decir, no cambia, pero más que nada tener ese mecanismo de estar validando la información independientemente de la plataforma, del aplicativo en el cual yo me encuentre. Gracias, David. Gracias, Nayeli. Martita, ¿quién tenemos? Susana, no sé si gustas abrir tu micrófono. Veo que, bueno, escribió cuáles fueron las principales dificultades que tuvimos para implementar el proyecto.
La primera fue conceptual, el poder que todos pudiéramos hablar de lo mismo. Es decir, al principio, cuando hablábamos de blockchain, muchos se referían a Bitcoin, ¿no? Y de Bitcoin no los movíamos. O hablar de Ethereum. Entonces, romper ese paradigma o romper ese concepto fue lo que nos costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de investigación que tuvimos respecto a la tecnología, fue generar muchos documentos con las correspondientes referencias de hacer ver que blockchain no es una criptomoneda y no es 100% financiero. Entonces, la idea era y sigue siendo que blockchain nos permite nada más tener transacciones seguras y que la información sea la misma para todos los participantes en la red. Laura del IPN agradece la conferencia, es muy interesante y le da mucha aplicabilidad. Gracias. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario? Les recordamos que pueden abrir su micrófono o dejar el mensaje en el chat. Pero parece que ya no hay más preguntas. Sí, la verdad, bueno, fue algo también muy técnico. Es decir, sí, llegó una pregunta, acabas de llegar una pregunta. Susana de la UNAM, gracias. ¿Tuvieron algún proceso de pruebas o revisión? Claro, en la misma institución o en la coordinación tenemos nuestro ciclo de desarrollo de software desde que se diseña, desarrolla, se prueba y una vez que pasan esas pruebas es cuando lo ponemos de manera productiva. Entonces sí tuvimos una manera exhausta de las pruebas por parte de la coordinación, así como por parte fuera de la institución, es decir, de la coordinación general, mediante los tesistas y prestadores de servicio fuera de lo que es ahora sí que nuestro ambiente de trabajo. Gracias, David. Gracias, Nayeli. Efectivamente es un tema pues que tiene su grado de tecnicismo, de un proceso retador, y yo creo que nosotros en estos espacios, las instituciones, queremos escuchar estas experiencias, queremos compartirlas como ustedes lo han hecho con nosotros. Estoy seguro que también hay otras instituciones que, como has hablado del TEC, la UNAM, el Politécnico, tienen lo propio y que de una manera estos espacios son de compartir, generarán todas las ideas que puedan también nutrir a otras instituciones, porque de esto se trata, de que la Red Late nos lleve a espacios en los cuales todos podamos nutrir, colaborar, y qué mejor a lo mejor pudiera ustedes desde Guadalajara, como dije ahorita, está en lo interno, cómo exponenciarlo a otras instituciones hermanas que tienen la misma experiencia. Por ahí veo a la doctora Marcela Peñalosa, que le mando un saludo, y que sé del esfuerzo que desde GETIC, UNAM, también hacen y nos ponen a nosotros como académicos, pues muchas, acortan los procesos administrativos y aquí el punto central y nuclear que veo es ser confiable, ¿no, David? Garantizar la información. Veo un Big Data, es decir, vemos ahí el uso de la información que hoy es a donde nos lleva, y pues yo los invitaría a que en el próximos meses ustedes nos puedan compartir. Veo varios eventos, varios reconocimientos, que esta sea el primer encuentro de un seguimiento, David, Nayeli, que no nos quedemos ahorita, sino que le podamos compartir a la comunidad universitaria estos alcances, y yo lo dejo pues, desde mi trinchera de la educación a distancia, cómo nos van a beneficiar y cómo nos van a agilizar y garantizar pues estos puntos nucleares que los dije hace rato, que en muchas instituciones al emprender estas modalidades se encuentran como pues grandes obstáculos, ¿no? No hablo de las grandes, hablo de otras instituciones privadas, muchas de ellas, que en ese punto se encuentran, y hay muchas carencias que veo, y que en el momento de evaluaciones pues no son las más favorables. Abrirlo a otras instituciones, y ojalá este espacio que te están escuchando y que te pueden escuchar a otras instituciones puedan tener ese acercamiento. Muchas gracias a ustedes por ¿Tú más, Martita?
¿Tenemos? Marcela Peñalosa, igualmente Pedro, saludos y felicidades, excelente proyecto. Ajá. Yo creo que Marce es una aliada, una creativa, la conozco, nos conocemos de muchos años y puede haber muchas áreas que pueden generar estas sinergias de caminar y aprender en estos entrega-recepciones que recuerdo a Marce, no sé cómo sea ahora, siempre una tortura al cambio de funcionarios y responsables de puestos y aquí la transparencia, que es lo más importante, y la seguridad. Pues muchas gracias a todos y todas. Estos momentos, David y Nayeli nos dejan una videoconferencia que tiene su parte muy útil, técnica, que en el repositorio lo van a poder utilizar muchos estudiantes y académicos. No dejo de mencionarles a todos, invitarlos a la última jornada de este año. Cerramos 2019 el 10 de diciembre con el doctor Antonio Delgado de la Universidad de Puerto Rico. Él estuvo hace unos meses, lo conocí en el encuentro del bachillerato en línea, nos invitó a un congreso disruptivo que estuvimos participando y nos habla a hablar de la educación disruptiva a través de todo un espacio de avatars y cómo están impactando en estos espacios universitarios que la verdad también hay que aprenderle mucho por ahí. Los invitamos y les haremos llegar el póster. Y gracias Martita, gracias Lalo, gracias Quique y saludos por allá en Guadalajara. Sí, Muchas ya gracias. tienen su encuentro, ya viene su evento internacional que se ha distinguido como el encuentro en todo el país y siempre innovador e integrador. Un saludo a todos los que vayan a participar este fin de semana y la otra semana. Pues muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, Kira, Alberto, Alfonso, Samuel, Blanca, José, Susana, Roberto Carlos, Carla Martínez, León F., Luis Castro, Lupita, Daniel Barajas, Aquiles, Joaquín Uribe, Marcela Peñalosa, Samuel Rodríguez, Laura del IPN, Fran, Daniel Maldonado Aguilar, Armando A. Estrada, Carlos Cetina, Guadalupe González y Betty. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a los que están a través de redes sociales. No los identificamos, pero muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.